Buenas noches, queridos hermanos y quienes me estén escuchando en algún lugar. Vamos a hablar en esta oportunidad durante 30 minutos sobre el libro de Efesios capítulo 4, que es inagotable. Tiene demasiado contenido y demasiado profundidad. No es tan sencillo sacar este entendimiento que el Señor nos regala para que podamos comprender lo que Él nos dice. Por esto te digo, la palabra hablada solo queda completa en el oído del que la entiende. Te hago un llamado a poner toda tu atención para ver si podemos juntos comprender algo nuevo en esta noche con respecto a las Escrituras. Habíamos visto en el capítulo 4 la descripción de los gentiles, esas gentes que no han recibido por fe al Señor Jesucristo. Y nos dice, vamos a tomar el versículo 19 de Efesios 4, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia. Lascivia es una palabra muy poco usada y el diccionario nos dice que la lascivia es una propensión a la lujuria. Estamos en la misma. ¿Y qué es la lujuria? Y la lujuria es toda clase de desorden sexual en la mente, en el cuerpo y en el espíritu. Y dice que se entregaron a la lujuria para cometer con avidez toda clase de impurezas. Una degeneración sexual, mental, física, lo que le guste, pero degeneración al fin. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 20, a los gentiles que habían creído en Jesús, que ya formaban el grupo selecto de aquellos que se encontraban para alabar a Jesús, esperando su venida, dándole gracias y poder hablar con Él y poder compartir lo hermoso que Él es a los que estaban al lado. ¿Por qué? Porque toda expresión y toda sensación y toda revelación, casi siempre, casi digo, pero la mayor parte de las veces, es algo personal. Los primeros cristianos se reunían para compartir las experiencias de la semana. Y ha quedado en la historia como anécdota o como detalle de aquel pasado de la primera iglesia en Roma. Los romanos, acostumbrados al politeísmo con tantos dioses, observaban los practicantes de esta nueva religión, que eran los cristianos, y decían, para los comentarios que han quedado, esta gente se juntan en un lugar, le cantan a un tal Cristo, así he leído yo un pasaje histórico, anecdótico de la tradición. Le cantan y le alaban y es como que si estuvieran conversando con Él. Después se sientan y cada uno comienza a contar lo que vivió con Él en la semana. Y todo lo comparten. Comparten la comida, comparten las cosas, comparten el dinero, comparten todo. Después que charlan un buen rato, se abrazan, se saludan, se abrazan, se despiden y cada uno sale del lugar y se pierde en la multitud. Qué figura más interesante, que esa figura todavía es real en nuestros días. Es lo que pasa
en, bueno, no digo la mayoría de las iglesias, pero sí, creo que hay muchas iglesias que los que se juntan en ese local, en ese salón, en ese lugar, en esa casa, que son definidamente cristianos, vienen para dos cosas: para dar su testimonio, que ellos han sido testigos de un hecho de relación con el Cristo, o el Cristo, o Jesús de Nazaret. Y le hablan al otro y le dicen: a mí, ¿y vos cómo viviste esta semana? Y vos, bueno, a mí me dijo tal cosa, me orientó porque yo tenía un problema y hablé con él y recibí de él tal iluminación. Y eso se los cuento para que cada uno de ustedes pueda saber lo que está haciendo en mi vida. Y el otro cuenta lo suyo, y el otro cuenta lo suyo, y cada uno da su testimonio. Los cultos que se hacen hoy en las iglesias evangélicas son cultos armados, con todo un formato. Digo que puede ser esto por la cantidad de personas, porque cada uno no podría contar todo lo que ha vivido. Y algunos llegan a la conclusión: mejor que no se hable, porque yo no vivo nada de eso. Cuando vengo a un culto, vengo tan necesitado de experimentar algo espiritual. A ver si otro tiene algo. Yo una vez, muy respetuoso, esto me pasó en Asunción del Paraguay, visitaba una iglesia en pleno centro de Asunción, una iglesia que estaba ahí frente a la Plaza Uruguay, pleno centro de Asunción. Bueno, me habían invitado a predicar en esa iglesia ya hace muchos años, 10, 12, 15 años, no me acuerdo. Así que yo conocí al pastor, un hombre sano, buen hombre, ya falleció, pero estaba tan caído, tan desanimado. Y empezó el culto, él dirigiendo el culto, después que dijo varias palabras, comenzaron a cantar, etcétera, etcétera. Habría unas 250 personas. Yo, todo respetuoso, en un momento dado, el pastor estaba sentado adelante, así que salgo de mi lugar, voy y le digo: ¿puedo intervenir en el culto? Y me dijo: no solamente que podés intervenir, sino que si tenés algo para decir, por favor decilo. A veces yo me encuentro con que en algunos cultos o el pastor se va en verborragia, que quiere decir palabrerío, como se usa ahora, zaraza, para tapar un poco que desde arriba no tiene nada para bajar y mostrarle a la gente, para que se arrepientan de sus pecados, para que queden convencidos por el Espíritu Santo, para que aprendan que la relación con Jesús es algo en serio, es algo profundo y personal. Y si eso no existe, somos todos, una cantidad impresionante de los que hacemos. Bueno, no quiero ir más allá. De los que hacemos libreto. De los que hacemos relato.
pero no pasa más nada de eso. Tienes fuerzas para esta misma noche reventar algo adentro tuyo. Yo siempre que tomo la escritura, ¿sabes con qué propósito abro mi Biblia? Señor, dame la gracia de poder destripar este versículo. Porque yo quiero saber qué hay atrás de todo esto. Porque si no me veo obligado a inventar lo que otros dijeron. Yo nunca lo viví y lo tengo que predicar como si fuera cierto. Espero hablarte de Efesios 4 esta noche. No como si fuera cierto, sino que lo tengo para decírtelo porque es cierto. Estos gentiles se entregaron a la lascivia, a la lujuria, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no, porque ustedes no han aprendido así de Cristo. Claro, dice el apóstol Pablo, versículo 21. Si en verdad ustedes le han oído alguna vez. Y si alguna vez han sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. No es tan complicado de explicar esto. Lo que sí es que uno lo lee y es como si fuera un idioma en otra dimensión, como si estuviera en un país donde no conozco el idioma. Sin embargo, esto tiene una profundidad que hace al que ha nacido de nuevo. Y nos obliga a esto, a revisar nuestro nuevo nacimiento. Pablo pone una condición, pero a la vez dice, bueno, ustedes no han aprendido así a Cristo, yo se los enseñé realmente como Él es. Y Él les habla, y ustedes pueden escucharle. Bueno, si es que en verdad ustedes le han oído, le prestan atención. Y si ustedes han sido por Él enseñados, ¿has puesto tu oído como alumno? Tres años preparó Jesús a sus alumnos. Sabes que discípulo y alumno es lo mismo. Por eso yo sigo siendo alumno todos los días de mi maestro y discípulo de mi maestro. Jesús es el maestro que enseña. Por eso acá el apóstol Pablo reafirma esta realidad. Habéis sido enseñados por Él. Él es el que enseña. 3 años los tuvo consigo y los tenía de cerca, comían juntos, tenían una sola bolsa para respaldo de tesorería, para los gastos. Y justamente al ladrón y al traidor le habían dado, el Señor le había dado que administre el dinero del grupo. Ya Él se manifestó en tu ser, en tu interior, que Él es la verdad. O todavía sigue siendo el Jesús de Nazaret. Afuera tuyo, evidente, en la historia. Hace 2000 años
Esto es un planteo del apóstol Pablo. Habéis sido enseñados por él conforme a la verdad que está en Jesús. 3 años. ¿Sabe lo que produjo estos 3 años? Que pudieran ser llenos del Espíritu Santo, porque habían pasado con él. Así que cuando vino el Espíritu Santo, que él ya no estaba porque se había ido con su Padre, ellos revivieron y ahora se dieron cuenta de algo, que Jesús ya no estaba ahí afuera sentado hablando con ellos, fuera de ellos, sino que ahora estaba con ellos y se le había metido adentro a cada uno. ¿Cuál es la prueba? En el templo, ellos se iban a predicar después de la ascensión de Jesús. Y los judíos no querían saber nada. Los fariseos querían lincharlos a todos. Esta plaga de la secta del Nazareno. Pero los escuchaban. ¿Y qué es lo que nos dice la Escritura? ¿Cómo se nota que estos estuvieron con él? Este versículo es para toda una predicación, está en Hechos. Y ahora una pregunta. Cuando te ven a vos, hermano, cuando hablas con alguien, cuando conversas con alguien, vos podés sentir adentro tuyo que esa persona con quien hablas o esas personas con quienes hablas están pensando. ¿Cómo se nota que tú has estado con el Maestro? Porque estás transmitiendo lo que Él es, lo que Él tiene. Si no, la predicación de tu mensaje del Evangelio no sirve para nada. Es tuya. Hemos sido llamados a predicar el Evangelio de Él, no el nuestro. ¿Y cómo puedes apoderarte y conocer cuál es la escuela para poder comprender, asimilar y poseer como algo propio, tuyo, que ahora sale de tus labios, de tu boca, de tu mente, de todo tu ser? Bueno, la pregunta es sencilla. ¿Cuánto tiempo le dedicas en un día de 24 horas? ¿Cuánto tiempo estás con Él? ¿Cuánto tiempo estás con Él? Si te lo puedes responder, ojalá que pudieras decir: suelo estar tanto tiempo hablando con Él en mi interior, en mi espíritu. Desearía mucho más estar con Él, para que el mundo crea que el mensaje no es mío, yo soy un transmisor nada más, pero fidedigno, porque lo transmito en comprensión de lo profundo que es esta novedad de vida, el Evangelio. Y no es que ya le digo que va a ser transformado, no. El Espíritu Santo, cuando estás viendo que esa persona te escucha, el Espíritu Santo inmediatamente comienza a trabajar en él y en ti para hacer una conexión, y empiezas a sentir que el Señor lo está tocando,
y produce gozo en el corazón. El Señor lo está tocando. O el Señor los está tocando. El Señor está tocando esta iglesia. El Señor está tocando esta multitud que oyen mis palabras como si fueran las de Él. ¿Por qué? Porque yo estoy tiempo con Él. Y si le aman a Él, quieren más de lo que yo digo. Pero si no le aman a Él, tampoco me aceptan a mí. Esa identificación con Jesús es lo que el apóstol Pablo les habla a los efesios. En el versículo 20, ustedes no han aprendido así a Cristo como aquellos que se entregan a los vicios. Esto, si en verdad ustedes le han oído, han estado con Él, escuchando en el silencio del Espíritu la voz potente del Espíritu Santo. Si ustedes han sido enseñados por Él, el mundo va a callar, va a escuchar. Y cuando hablamos, los que hemos estado con Él, los que vivimos estando con Él, los que le hemos puesto a Él en el centro de nuestra ocupación, preocupación, ¿sabes una cosa? Se va a producir algo extraño. O te miran con los ojos de un toque del Espíritu Santo, o te miran con ojos de indiferencia y repudio. ¿Sabes por qué? Porque el Señor a ti, a mí y a todos los que llevamos un mensaje por haber estado con Él, empapados de Él, impregnados de Él, Él nos usa para las dos cosas: para tener elemento de juicio contra unos y para tener y dar galardones a otros por haber creído. Este es el mensaje del Evangelio. Por eso el Evangelio es un mensaje de fuego. A unos los quema con el fuego del infierno por juicio, y a otros los quema con el fuego del altar, que es el fuego consumidor, que define la misma esencia de Dios, que nos purifica día a día hasta llegar a ser perfectos, como quería Jesús que fuéramos, perfectos como su Padre es perfecto. Vamos a pasar ahora al versículo 23. Y dice, al 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, evidentemente está hablando de un antes y un después. A todos podemos tener esta experiencia de un antes y un después. Antes de conocer y creer y conocer a Jesús, éramos una cosa, pero ahora somos otra cosa. Por lo tanto, si ahora notas la diferencia entre lo que eras antes y lo que sos ahora, una cosa: despojate, sacate de encima, desvestite de esa vestimenta sucia del viejo hombre, despojaos del viejo hombre. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué te gustaría hacer si le preguntas a un chico que está terminando la primaria
¿Y qué vas a hacer cuando sea grande? Doctor, te va a decir, porque ya papá se me indicó. Abogado. Técnico en espacial. Bueno, contador, no sé cuántas cosas más. Ajá. Qué bien. Y al chico le gusta que le confirmen lo que ya tiene como un deseo. Y así puede crecer. Y si no recibe a Jesús, va a crecer en todo tipo de cuestiones conceptuales de vanidad y mentira. Porque en la medida en que haya creído en Jesús, cada cosa que sienta ahora va a buscar que se llenen sus vacíos. Pero si conoció a Jesús, todo esto no va a llenar sus vacíos, porque son deseos engañosos. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo habrá llegado a tu corazón o a tu espíritu y habrá establecido allí una especie de establecimiento de cuestiones de orden? Por ejemplo, tenemos en la Escritura que el único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Yo no me puedo convencer, ni tú tampoco, que hayas cometido un pecado. Nosotros la palabra pecado la hemos eliminado de nuestro lenguaje. Hay una canción por ahí que es muy linda y la escuchamos, yo la escucho a veces, y dice que nos perdona nuestros errores. Le ponemos un nombre que no, el pecado no es error. ¿Sabe lo que significa pecado? En griego la palabra es amartía. Amartía significa no dar en el blanco cuando tengo el arma para tirar al blanco. Y en ese círculo que está allá puesto para que yo haga puntería, siempre que tiro, pego afuera. Eso es pecado. Amartía. No di en el blanco. Es un error, sí, pero fundamentalmente no diste en el blanco. Y eso nos cuesta reconocer. Pero cuando llega el Espíritu Santo a nuestra vida, empiezan a aparecer, y he visto llorar personas que eran personalidades duras, con personalidad fuerte en lo humano. He visto ser golpeados por el Espíritu Santo. Y luego, ¿qué más? Lágrimas. Porque nunca se habrían imaginado que estaban ofendiendo al Señor con cosas tan pequeñas y eran tan graves. Solo el Espíritu Santo te muestra la gravedad del pecado. Y cuando te lo muestre, te vas a dar cuenta, cuando te lo muestre el Espíritu Santo, vas a caer de rodillas y vas a decir: Señor, lávame con tu sangre esta misma noche, para que mañana amanezcas siendo un nuevo hombre, una nueva criatura. Que el Señor te bendiga.